Hola, buenos días. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Electromagnetismo número 3 del año 2019. Selectividad física de Andalucía. Examen titular de septiembre, opción A, ejercicio 2. Leemos el apartado A. Se coloca una espira circular dentro de un campo magnético uniforme B sub 0, perpendicular al plano de la espira y dirigido hacia adentro, tal como se muestra en la figura. Explique razonadamente en qué sentido circulará la corriente inducida en la espira en los siguientes casos. Y si se aumenta progresivamente el radio de la espira, permaneciendo constante el valor del campo. Y si se mantiene el valor del radio de la espira, pero se aumenta progresivamente el valor del campo. Bueno, luego leemos el apartado B. Vamos a comentar el apartado A de teoría, que como sabéis vale 1,25 puntos. Bueno, aquí viene explicado, pero lo comento brevemente. El flujo magnético Φ es igual al producto escalar de B por S, o lo que es lo mismo, el módulo de B por el módulo de S por los cosenos del ángulo que forman B y S. Pero aquí tenemos el esquema. Tenemos una espira circular y un campo magnético que se está introduciendo hacia adentro. ¿Qué es lo que nos dicen en primer lugar? Que se aumenta el radio de la espira, es decir, que aumenta la superficie que es atravesada por el campo magnético, aumenta S. Y por lo tanto aumenta Φ, el flujo magnético. ¿Cuándo se produce una corriente eléctrica inducida? Cuando cambia el flujo magnético. Aquí está cambiando el flujo magnético y por lo tanto se va a producir una corriente eléctrica inducida. ¿Pero en qué sentido? Bien, al aumentar el radio, está aumentando el campo magnético que lo atraviesa hacia adentro. Y siempre se produce una corriente eléctrica inducida que se opone a dicho cambio. Es decir, se va a producir una corriente eléctrica inducida que crea un campo magnético hacia arriba. Y ahora me baso, para saber el sentido de la corriente, en la regla del sacacorcho. ¿En qué sentido tendría que girar aquí un sacacorcho, así o así, para que se moviera hacia arriba, que es lo que pretendo? Hemos dicho que yo quiero que se produzca un campo magnético inducido hacia arriba. Y por lo tanto, ¿cómo tendría yo que girar? Si giro así, va para arriba el sacacorcho, mientras que si giro así, va para abajo. Por lo tanto, el sentido de la corriente es este, el sacacorcho iría hacia arriba, se crea un campo magnético inducido hacia arriba que se opone al aumento de flujo magnético que ha habido hacia adentro del papel. ¿Bien? Y por lo tanto, aquí lo detallo. La corriente eléctrica iría en este sentido. En el segundo subapartado, el efecto es el mismo. Fijaros que nos están diciendo que ahora que la espira permanece con igual superficie, pero que se aumenta la intensidad del campo magnético. Por lo tanto, de nuevo se está aumentando el flujo magnético hacia adentro. Se debe crear un campo magnético inducido hacia afuera, hacia arriba, y por lo tanto el sentido de la corriente tendrá que ser el mismo. Este de aquí, este sería el sentido de la corriente, el del sacacorchos, que iría hacia arriba. Bien, pausamos y seguimos haciendo el problema. Leamos el apartado B. En el seno de un campo magnético de 0,4 tesla se encuentra una bobina circular de 100 espiras, de 0,20 metros de radio, situada en un plano perpendicular al campo magnético. Determine la fuerza electromotriz inducida en la bobina en los casos siguientes, referidos a un intervalo de tiempo igual a 2 segundos. Y se duplica el campo magnético. Y se gira la bobina 90 grados en torno al eje paralelo al campo magnético. Este es el esquema. El campo magnético está introduciéndose hacia adentro del papel. La espira es circular. Bueno, la bobina, yo he representado una espira, pero son 100 espiras. El campo magnético, una intensidad de 0,4 tesla. N, el número de espiras, 100 espiras. El radio de cada una de las espiras, 0,20 metros. El tiempo, 2 segundos. Y la fuerza electromotriz es lo que me piden. ¿Y qué es lo que me dicen? En el apartado I, que se duplica el campo magnético, pasa de ser 0,4 tesla a ser 0,8 tesla. Calculamos los dos flujos magnéticos. Recordar que es el producto escalar del vector campo magnético por el vector superficie. O lo que es lo mismo, el módulo del campo magnético, el módulo de la superficie y coseno del ángulo que forman el campo magnético y la superficie. Bueno, la superficie no, y el vector superficie que es perpendicular a la superficie. Campo magnético 0,4, superficie pi r cuadrado y coseno del ángulo que forman la superficie, el vector superficie que es este, tiene esta dirección, y el campo magnético que también va hacia abajo. Por lo tanto, el ángulo es 0 grados. Me da un valor de 0,05 Weber.
Duplicamos el campo magnético, 0,8 en vez de 0,4, y por lo tanto se duplica el flujo magnético, en vez de 0,05, 0,1 Weber. Fuerza electromotriz. Recordad que era igual a menos n por la derivada del flujo con respecto al tiempo, pero cuando la variación de flujo es constante, se hace de una forma regular, como en este caso, podemos sustituir el diferencial por incremento. Me quedaría por lo tanto menos n por el incremento de phi dividido incremento de tiempo. Lo conozco todo, sustituyo y me da un valor de menos 2,5 voltios. Recordar, lo digo en todos los problemas de este tipo, que este signo menos lo único que indica es que el sentido de la corriente eléctrica crea un campo magnético que se opone a la variación de flujo magnético que ha habido a través de la espira. Bueno, y vamos a ver el segundo subapartado. Tiene un poco como de truco, ¿no? Dice que se gira la bobina 90 grados en torno a un eje paralelo al campo magnético. Un eje paralelo al campo magnético sería este. El campo magnético va hacia adentro y un eje paralelo al campo magnético sería así. Y ahora giramos de esta forma, así lo veis mejor, giramos de esta forma, 90 grados, la bobina, las espiras de la bobina. Pero fijaros que no está cambiando ni la intensidad de campo magnético, ni la superficie de las espiras, ni el ángulo que forma el vector superficie con el vector campo magnético, que sigue siendo 0 grados. Y por lo tanto no cambia el flujo. Si no cambia el flujo, pues no hay corriente inducida. ¿De acuerdo? Fuerza electromotriz sería 0. Bueno, y nada más. Más tarde, quizás esta tarde, hagamos el siguiente ejercicio. Este es el ejercicio número 3 de electromagnetismo del año 2019. Pues bueno, esta tarde haremos el número 4 de electromagnetismo de 2019. Hasta luego, Lucas.